Hola, buenas noches. El tema que abordaré, la hidroterapia, efectividad en el deporte, en inflamación, dolor, lesiones crónicas, caminata acuática, carrera acuática. Mi nombre es Carlos Eduardo Pérez Álvarez, doctorante en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, maestro en Nutrición Humana, en la asignatura de Actividad Física, Terapéutica y Profiláctica, nombre del profesor maestro Ángel Carreto Pérez. La hidroterapia es el tratamiento que utiliza el agua para tratar diferentes patologías y está indicada como preparación física en una intervención quirúrgica o como rehabilitación postoperatoria. La efectividad en el deporte, las técnicas y actividades acuáticas dan como resultado movimientos activos asistidos, ejercicios de fortalecimiento y control excéntrico, dependiendo de los siguientes factores, que están divididos en dos. Son los tipos de lesión o cirugía y el programa acuático. En el tipo de lesión o cirugía, los protocolos del tratamiento apropiados, los resultados si hay desequilibrios musculares en la evaluación y los objetivos en una vuelta esperada. En el programa acuático tenemos la parte del calentamiento y actividad de fortalecimiento que genera la movilidad, así como la actividad de fondo, principalmente cardiovasculares, y la recuperación activa en estiramientos. Antecedentes científicos recientes, me quedo con uno, la influencia de la hidroterapia en la recuperación de la fatiga en los deportistas. Este estudio fue aplicado en 20 atletas con ejercicios extenuantes de diferentes eh, disciplinas con una carga de alta intensidad. La fatiga, pues con varios factores, da como resultado la hidroterapia relajación acuática que alivia eficazmente la fatiga. En efecto, pues es positivo y los medios tradicionales no deben de ser sustituidos. Esa es la conclusión de este estudio. El nivel de evidencia 2 de este estudio terapéutico. Repito, realizado en Brasil. La hidroterapia y deporte. Los beneficios que supone la inmersión del cuerpo dentro del agua son muchos debido a las propiedades físicas de estas, que son los principios mecánicos y principios térmicos, tales como el efecto relajante o estimulante en función de la temperatura y del tiempo de inmersión, entre otros. Bien, en la inflamación y reparación de tejidos tenemos el proceso de inflamación y reparación que consta de tres fases. La inflamación que prepara la herida para la curación los días 1 y 6, la proliferación que reconstruye las estructuras y fortalece la herida de los días 3 al día 20, la maduración que modifica el tejido cicatricial hacia su forma madura del día 9 en adelante, la hidroterapia y control del edema. La inmersión en el agua reduce el edema periférico. Este efecto está causado por la presión hidrostática del agua y los cambios resultantes en la circulación y la función renal, siendo recomendado para el tratamiento del edema periférico de diversas etiologías como la insuficiencia venosa o linfática, la disfunción renal y la inflamación postoperatoria, además de los efectos de la presión hidrostática sobre el edema postoperatorio. Los efectos del enfriamiento del agua fría pueden contribuir también a reducir el edema al provocar vasoconstricción y reducir la permeabilidad vascular. La inmersión de una extremidad o de una parte de la misma en agua fría se utiliza con mucha frecuencia como componente del tratamiento del edema, provocando por un tratamiento reciente cuando hay pues otros síntomas de inflamación aguda. La hidroterapia y control del edema. La inmersión en agua caliente o templada no se recomienda en estas circunstancias, ya que el calentamiento de la zona y su colocación en una posición declive puede aumentar la temperatura de los tejidos y la presión intravascular, lo que da lugar a un incremento de la inflamación y del flujo arterial periférico y por tanto aumenta el edema más que reducirlo. Se ha observado que en esos casos cuanto mayor sea la temperatura del agua, mayor será la magnitud del edema. Los baños de contraste se recomiendan y se utilizan muchas veces en la clínica para controlar el edema. En el dolor,
Recordemos que el dolor es un signo de alarma que alerta sobre una lesión tisular real o potencial. Es a menudo un indicador fiable de la localización y la gravedad de la lesión tisular. Los tipos de dolor tenemos el dolor agudo y el dolor crónico. En este caso, el dolor agudo pues, se produce cuando la consecuencia directa de una lesión tisular real o potencial por una herida o una enfermedad o un procedimiento invasivo refleja la intensidad, la localización y el momento de comienzo del estímulo inicial. En este caso, en el dolor crónico, se refiere a un dolor que no se ha resuelto en el marco temporal esperado habitualmente de 3 a 6 meses, dependiendo de la alteración casual, significativo o fiable del estado funcional. La hidroterapia y el control del dolor. Es recomendable como tratamiento para controlar el dolor, ya que proporciona un alto nivel de estimulación sensorial a los mecanorreceptores periféricos para controlar la transmisión de sensaciones dolorosas en la médula espinal, que son las formas de hidroterapia, proporcionan una estimulación sensorial más intensa, el agua a temperatura elevada con un alto nivel de agitación es particularmente eficaz para reducir el dolor, mientras que el agua fría también. La hidroterapia y las lesiones. Las ventajas de la terapia en el agua ante una lesión son acortamiento de los tiempos de recuperación y de readaptación de la lesión, calidad en el proceso de recuperación y de readaptación de la lesión, eliminación de la sensación de estar parado. Los objetivos de los protocolos generales de prevención en el agua son que las técnicas de fisioterapia en relación con el agua y el ejercicio físico. Protocolos generales de prevención en el agua. Los objetivos son recuperación del esfuerzo tras un traumatismo o sobrecarga excesiva y activación antes del entrenamiento o de la competición. Las fases de la recuperación y la readaptación de las lesiones en el agua, que son las fases, son flexibles en cuanto a su duración, es decir, no presentan unos límites rígidos, lo que permite su superposición y hacerlas más afines a cada sujeto y sus particularidades. Por ejemplo, tenemos fase 1, fase 2 y fase 3, en las cuales en estas fases, pues la reducción de los síntomas y signos mantienen mejora de la condición física general, mientras que en la fase 2 tenemos funcionalidad plena y también de especificidad, que es la orientación a la especialidad deportiva. Ahí estaríamos hablando de los gestos deportivos también, así como del tiempo que se da esta terapia. El tratamiento de las lesiones van a estar en dos fases, una de curación y trabajo compensatorio paralelo y una que es de readaptación al esfuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo físico debe de ser compensatorio. Quiere decir que se tiene que ver el tiempo en la recuperación del paciente. Quiere decir que necesita la más fase biológica, en este caso, para que no afecte negativamente a la lesión. Tenemos la fase de curación, una fase aguda que produce la respuesta inflamatoria que aparece asociada a edemas, a hemorragias, contracturas y que en esta fase dura uno o 2, 3 días dependiendo de cada caso. Entonces en esa situación se busca la no eliminación del edema y ya lo hablaron mis compañeros en el caso de la crioterapia, por ejemplo, y la termoterapia. En esta fase aguda, el balneario también nos ofrece otras posibilidades terapéuticas, como los baños de remolino, que favorecen la relajación de la musculatura y mejoran el trofismo en aquellas patologías. En esta fase subaguda comienza cuando los signos que acompañan a la inflamación de estos controlados empiezan a disminuir. Durante ella se dan fases de reparación fibroblástica y de remodelación. La fase de readaptación al esfuerzo, que comienza en recuperar el equilibrio postural y la coordinación neuromuscular normal y trabajar el gesto deportivo.
Así como la fase de readaptación, el comienzo del trabajo de readaptación especialmente coincide con las primeras etapas del tratamiento de la lesión. Sería mejor utilizar una piscina con agua fría de 10 a menos 15 grados, ya que estas fases suelen cursar con dolor y esto reduciría el dolor. Las técnicas para el entrenamiento de la fuerza tenemos los isométricos, isotónicos concéntrico, en este caso, para ir viendo las fases iniciales. Los ejercicios se realizan con resistencia constante y bueno, el músculo que se trabaja se contrae y se acorta al mismo tiempo. Esos son los ejercicios que se tienen que hacer. El trabajo isotónico excéntrico, como a su vez tenemos de cadena cinética abierta y cerrada. La abierta pues es aquel en que los ejercicios se realizan en aguas profundas. Ejemplo, su utilización de pesas, paletas, elementos de flotación a otros niveles. La cadena cinética cerrada, en aquel extremo distal de la cadena está estabilizado. Este tipo de ejercicios es más funcional específicamente en el miembro inferior y son ejercicios que se realizan en aguas poco profundas, por ejemplo, sentadillas con los pies apoyados sobre el suelo, la piscina y con los brazos separados. En este caso tenemos que hacer el trabajo del gesto deportivo. La sistematización durante el periodo de entrenamiento sirve para este movimiento voluntario. Se repite un elevado número de veces con el objetivo de tener una reacción de estímulo. En el trabajo del gesto deportivo se utiliza la zona dañada sin perjudicar el proceso de recuperación, dando patrones normales de movimiento, así como pues, trabajar la resistencia combinando con pesos libres. Esto es mejor que las pesas y las máquinas. Y bueno, se recupera la fuerza cargando lo mismo similar a lo que en algún momento sin perjudicar la lesión. La caminata acuática en piscinas de marcha que tienen o no pasillos de marcha tendrán menos de 3 metros de longitud. Hay piscinas de entrenamiento de marcha en la que tienen forma de pasillo, en la que se crea una corriente de agua y aire que ayudan al desplazamiento incluso con barras paralelas. La caminata acuática indicada sobre todo para lesiones del sistema musculoesquelético y miembros inferiores para pacientes inmovilizados o encamados de larga evolución. Es recomendable la caminata acuática. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática, que son factores hidrostáticos, la base de flotación de empuje o A de Arquímedes, en una inmersión donde nos da por las personas solamente el 7.5%, el peso, en este caso el 20% si está hundido hasta las axilas, 33% si alcanza el pecho, 50% si está a nivel umbilical, 66% si se encuentra en nivel trocántrico. La caminata acuática ayuda bastante a la flotabilidad de la fuerza que da la gravedad, que esto da seguridad al paciente, al atleta. La carrera acuática o jogging o carrera en agua poco profunda se lleva a cabo con pasos saltados. También se da otro con pasos, en este caso que puede darse o no con saltos. Y esto se da con un programa de carrera de agua y debe seguir el formato de una sesión de acondicionamiento aeróbico. Gracias.